Y desde CyberSec Cluster darles la más cordial bienvenida en estos espacios que nos encanta compartir, pues temas relevantes, actualización, conocimiento que vamos construyendo con los diferentes expertos que forman parte de CyberSec Cluster. CyberSec Cluster es una asociación sin fines de lucro que fue fundada acá en Costa Rica, pero que trabaja para toda Latinoamérica, donde nuestros miembros conforman una alianza público-privada y vamos creando y construyendo diferentes actividades y eventos que generan impacto para fortalecer el sector de la ciberseguridad. El día de hoy, en esta edición del CyberSec Meetup de febrero con la U Latina, contamos con Alex Jiménez. Él es ingeniero en sistemas con énfasis en telecomunicaciones. Su experiencia laboral le ha permitido conocer el manejo de las mejores prácticas de seguridad y su comprensión en la aplicación en las telecomunicaciones, así como su aplicación en arquitecturas orientadas en servicios virtualizados y en la nube. El ethical hacking es un pasatiempo que le gusta aplicar en ambientes controlados. De la misma forma, ha procedido a recibir procesos de formación como profesor universitario, perdón, ha generado o facilitado procesos de formación como profesor universitario en la Universidad Latina de Costa Rica, enseñando temas como Datacom, programación, virtualización, bases de datos y seguridad en redes de datos. Alex, bienvenido y muchas Mucho gracias gusto, por estar Caro. aquí. Mucho gusto. Es un gusto estar aquí con todos ustedes el día de hoy. Como bien ya Caro me acaba de hacer la introducción de mi persona, ¿verdad? Soy una persona que ya ha tenido bastante tiempo acá desarrollándome en la parte de todo esto de las telecomunicaciones. Inicialmente comencé trabajando principalmente en el área de Datacom. Para todo lo que es respectivo, ¿verdad? Enrutamiento y todo esto. Y ahí avanzando en estos temas, ¿verdad? Ahí me fui desarrollando en esta parte de seguridad, principalmente en el área investigativa, con todo lo de la universidad, que esto es un gran desarrollo que ha venido a tomar mucha fuerza, ¿verdad? Más con las recientes situaciones que se han dado especialmente durante el tiempo pandémico, ¿verdad? Esto es un aspecto muy importante que se ha venido a tomar fuerza y que muchas veces en un inicio no se tomaba la relevancia que le respectaba, ¿verdad?, al tema y que lastimosamente se tomó con mucha más fuerza cuando vino a darse la pandemia, ¿verdad? Pero es un asunto que nosotros tenemos que darle siempre el apoyo y el trasfondo, ¿verdad?, que tenemos que hacer. Y aquí es principalmente, ¿verdad?, esta la iniciación con esta presentación que vamos a hacer el día de hoy, donde vamos a estar haciendo análisis de vulnerabilidades con herramientas de open source. En la actualidad tenemos mucho, ¿verdad? En la actualidad tenemos mucho de todo esto. Y permítame. Ok. Bueno, ahí, aquí, ¿verdad? Y yo me destaco principalmente como profesor universitario. Ahí ya he tenido bastante tiempo trabajando en todo esto. Además, me destaco como ingeniero IP en el área de Enterprise en Huawei. Entonces, acá, ¿verdad? Ya tenemos bastante tiempo de estar trabajando y esto es hay muchas tecnologías que hemos alcanzado, ¿verdad? Y que tenemos mucho a la mano, pero muchas veces desconocemos su utilización o su presencia inclusive. Aquí quisiera iniciar, ¿verdad? La presentación con una frase, ¿verdad? De Stephen Napo. La prevención exhaustiva es una ilusión. No podemos asegurar la mala configuración ni la sombra de TI y terceras artes. El error humano, el empleado, siempre va a estar presente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estar nosotros? Enfocarnos en estar en lo que más importa, en estar siempre listos para reaccionar. Esto es algo que nosotros tenemos que tener muy presentes en el área de ciberseguridad principalmente. ¿Por qué? Porque más allá de que se presente un ataque o lo que sea, nosotros tenemos que analizar la perspectiva de el alcance, ¿verdad? De lo que podemos hacer y tener las herramientas para poder reaccionar. Porque muchas veces
La necesidad aúna a la situación donde nos vemos ya desbordados de algún ataque, de alguna situación. Y aquí la mejor herramienta siempre es estar prevenido, ¿verdad? Entonces, acá, ¿verdad? Quisiera hacer una leve introducción y recordemos de qué viene todo esto. Yo aquí les diría, bueno, ¿qué tanto sabemos de que viene la seguridad y de cuáles son sus principales incidentes que se han dado a lo largo de la historia? Les preguntaré yo a ustedes. ¿Por qué? Porque el que está destinado, el que no conoce su historia está destinado a repetirla, ¿verdad? Como todos lo sabemos. Entonces, acá siempre nosotros tenemos que tener en cuenta de dónde procede esto, de qué es el origen de la seguridad. ¿Por qué? Porque en un inicio esto no era un asunto que se le diera la relevancia que se le da al presente, sino más bien, ¿verdad? Esto es algo que ha venido evolucionando. ¿Por qué? Porque el Internet, el servicio, todo esto, ¿verdad? Ha venido cambiando principalmente con la creación de la introducción de worms, de virus, inclusive con la evolución del Internet en todo esto. Para eso entonces nosotros hemos venido evolucionando y todo ha venido creciendo con respecto al... o se han presentado muchas amenazas que se desconocían, ¿verdad? Que se desconocían y que han venido y muchas cosas fueron muy artesanales. Ahí es donde nace mucho de los sistemas operativos libres, como uno que todos conocemos en su gran mayoría, lo que es Linux, ¿verdad? Que este es un sistema operativo por excelencia a todo lo que tenemos que desarrollar en la parte de crear herramientas de uso del sistema operativo libre. Las firmas y todos los malware que se han generado hasta la fecha es una trascendencia de muchos ataques que teníamos anteriormente. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender para poder entender herramientas open source? Para poder entender herramientas open source, aquí es algo muy importante. Tenemos que tener conocimiento de por lo menos de programación, de redes, manejo de código, manejo de comunidades. ¿Por qué? Porque esto es un uso de herramienta muy contributiva. De hecho, en la actualidad tenemos muchas herramientas y mucho código que podemos tener acceso a través de hubs, ¿verdad? O GitHubs que podemos acceder y que nos permiten desarrollar e inclusive mejorar mucho el software que tenemos en la actualidad. Ahora, todas estas herramientas se han venido desarrollando en base, ¿verdad? A todo este amplio, a toda esta amplia comunidad, a toda esta amplia gestión. Y esto se ha vuelto un asunto muy artesanal, ¿verdad? Tenemos muchos colores, muchos sabores, muchas funciones, que inclusive podríamos pasar todo el día tratando de mencionar todas las que puedan existir y todas las que se pueden desarrollar, inclusive las que podamos desconocer, que no necesariamente vamos a poder llegar a utilizar todas. Entonces acá nos vamos a tratar de centrar principalmente en entender herramientas que han tomado mucha fuerza en la actualidad y que son bastante populares, principalmente por su uso y su facilidad que se le ha dado por algunos fabricantes y que han facilitado su interfaz hacia ellos. Todo entonces, el conocimiento que tenemos que manejar es muy importante que tengamos ciertas bases básicas, ¿verdad? Tanto lo que es el uso de código, ¿verdad? Programación, redes,
es preferible que ustedes conozcan algo de Linux. Es en la parte de seguridad, es muy importante que siempre estemos también entendiendo la parte de base de datos, el stack TCP/IP en la parte de redes y el manejo de listas de acceso. Esas son los principales conocimientos que ustedes deberían adquirir para poder desarrollar habilidades que les permitan facilitar el uso de este tipo de herramientas. Porque recordemos de que esto es un desarrollo muy artesanal. Van a haber herramientas que sí tienen el soporte, van a haber herramientas que van un poquito más allá. Y está todo mucho en función de la comunidad. Pero no estamos hablando de herramientas que principalmente podrías hacer de paga o lo que sea, sino herramientas que puedes adquirir fácilmente y que son gratuitas y que te pueden facilitar auditar tu propia red, porque todos conocemos, ¿verdad? Lo que puede llegar a costar un consultor, y lo que puede llegar a hacer el auditaje de tu propia red, cuando es algo que inclusive tú podrías hacer algo muy de manera interna. Pero para eso sí es necesario que empieces a desarrollar y entender cuáles son las bases que tienes que trabajar. Para alcanzar todo esto, ¿verdad? Necesitamos entender todos los tipos de malware, todos los tipos de amenazas a las que nos podemos enfrentar. ¿Por qué? Recordemos lo que nos decía siempre Sun Tzu, ¿verdad? En el arte de la guerra. Tenemos que conocer al enemigo, tenemos que saber cómo actúa, tenemos que saber cómo se mueve, tenemos que saber qué es lo que va a hacer, tenemos que saber sus intenciones. Existen demasiadas herramientas que nos pueden afectar en la actualidad, pero cada una de estas puede verse influida por alguna medida que podamos tomar. ¿Por qué? Porque aquí lo más importante es la reacción que podamos tener y que podamos aplicar a todo esto para poder desarrollar y entender cada uno de los alcances, ¿verdad? Pero para eso tenemos que entender los tipos de ataques, las acciones que pueden llegar a tener estas personas sobre nosotros. De que podemos tener un ataque gusano, tenemos un ransomware que es algo bastante común, ¿verdad? Para lo que son los secuestros virtuales de tus activos, los troyanos, el spyware, el robo de información. De hecho, mucho de las amenazas que se dan en la parte de ciberseguridad principalmente están orientadas a una amenaza de acceso no autorizado, ¿verdad? Donde la idea es acceder a información que puede ser sensible desde mi punto de vista empresarial. Más allá de todo esto, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Porque la información, ¿verdad? Puede darse para muchas cosas, puede revenderse, puede tener incluso secretos comerciales que pueden afectar mi gestión empresarial. Ahora bien, ¿quiénes son los que nos atacan? Todos conocemos esta palabra, los hackers, ¿verdad? Los hackers son las personas que principalmente nos atacan, las que principalmente nos tratan de alcanzar a todos nosotros y tenemos infinidad de personas que pueden alcanzar esto. De hecho, estamos en un tiempo todavía más eh, que tiene una evolución todavía más rápida. ¿Por qué? Porque ahora tenemos al alcance muchas herramientas, muchas personas con mucho conocimiento, mucha información que podemos acceder fácilmente por el Internet. Y a todo esto se les está uniendo ahora la inteligencia artificial. No va a pasar poco para que ya una inteligencia artificial pueda tomar acciones delictivas teniendo una persona de este tipo por detrás. Es algo que todos nos tenemos que preparar en el día de hoy. Pero para todo eso tenemos que ir entendiendo cómo actúan, cuáles son las intenciones de cada una de estas personas, qué es un hacker de sombrero blanco, de sombrero gris, un sketchkiri, que esto es prácticamente cualquier persona, hasta un niño que puede estar viendo videotutoriales en internet
porque así de sencilla se ha vuelto el alcance de la información que podemos tener en la actualidad, donde un niño puede tener el acceso y siguiendo unos simples y sencillos pasos que otra persona le explica, entran a acciones delictivas o simplemente mera curiosidad, pero que puede generar un daño a algún activo. Todo esto nosotros entonces lo tenemos que ir entendiendo a qué nos enfrentamos. ¿Por qué trato de que hagamos hincapié mucho de todo esto? Porque son conceptos que tal vez para muchos parecen muy obvios, para otros parecen que es algo bastante abundante o para algunos se puede ser desconocido. Aquí lo importante es que recordemos a qué nos enfrentamos y a quiénes. Aquí me gustaría, ¿verdad?, de que pudiéramos ver, por ejemplo, tenemos herramientas como el Digital Mapa de Kaspersky, el Digital Attack Map, ¿verdad? Hay muchas herramientas que tenemos mucho en la actualidad que nos permiten visualizar el tipo de ataques, el tipo de vulnerabilidades que se están dando a nivel internacional. Ahí están los links por si quisieran ahí acceder y poder revisar, ¿verdad? Es muy importante todo esto porque así nosotros podemos ir entendiendo a qué nos tenemos que enfocar o cuáles son los principales ataques que podríamos estar recibiendo en nuestra zona. Porque podemos protegernos contra todo, pero no necesariamente tiene que ser el enfoque de abordar mucho, ¿verdad? Como dice el dicho, ¿verdad? El que aborda mucho, toma poco, ¿verdad? Entonces, es necesario es necesario que todo esto nosotros lo podamos ver, visualizar, entender. ¿Para qué? Para que podamos puntualizar. Mucho de lo que se da en la actualidad y muchas de las herramientas que están bastante avanzadas, ¿cuál es su principal foco? Tratar de tener la minería de datos lo más granulada posible. ¿Por qué? Porque entre más granularidad nosotros tengamos en la información que estamos obteniendo de todo el Internet, más sencillo se vuelve para nosotros entender cómo atacar, cómo responder a los ataques, cómo defendernos de qué y quién, ¿verdad? Esto es lo importante. Ahora, ¿para qué estamos sentando todas estas bases? Principalmente porque las herramientas de open source, como se les menciona anteriormente, son herramientas muy artesanales. ¿Y esto qué va a implicar? Esto va a implicar de que nosotros tengamos que ser los que tengamos que dedicarle tiempo de investigación. Esto sí es un asunto que yo considero muy importante desde el punto de vista de gestión de herramientas open source. Tenemos que dedicarle investigación. Puede ser de que conozcas una herramienta, empeces a ver tutoriales, empeces a hacer pruebas, y inclusive si eres una persona que tiene buenos conocimientos de la parte de seguridad, esto se te vuelva bastante sencillo porque nada más asocia la información de una cosa a otra. Pero lo importante, ¿verdad? En todo esto es que siempre le estemos dedicando investigación, viendo a ver cómo puede ser más funcional, viendo a ver cómo puede ser más gestionable y actuar con más sinergia en lo que puede realizar las herramientas, porque hay herramientas muy poderosas que nos pueden llegar a brindar alcances grandísimos, ¿verdad? De seguridad. Ahora bien, nosotros a todo esto, ¿verdad? Existen muchas amenazas, muchas vulnerabilidades, muchos riesgos que nosotros podemos tener que cuidar en nuestro sentido de seguridad. ¿Por qué estamos enfocándonos principalmente en esto? Porque todas las herramientas de ciberseguridad
especialmente las que están relacionadas con la parte de seguridad, siempre vamos a estarnos relacionando con estos conceptos, con amenazas, vulnerabilidades y riesgos. Es lo que nosotros tenemos que entender. Serían las bases que principalmente nosotros tenemos que enfocarnos a analizar, enfocarnos a entender, porque todas se basan en esta gestión. ¿Por qué? Porque muchas de las vulnerabilidades de que nosotros podamos estar recibiendo pueden ser intencionales, pueden ser involuntarias o pueden ser bien físicas. Todo va a depender del patrón o la firma, el ataque que estemos recibiendo. A todo esto, entonces, es bastante importante de que nosotros tengamos que considerar, ¿verdad? El origen de todo esto, porque dependiendo de la situación, nosotros podemos abordar esa amenaza de una manera diferente en cada caso. ¿Por qué? Porque la seguridad en qué siempre se va a tratar de enfocar. En proteger nuestros sistemas, en tener una alta disponibilidad, una buena integridad, una buena privacidad. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa mantener íntegra esa información. ¿A qué van todos estos conceptos? Por ejemplo, muchas de las herramientas que nosotros podemos llegar a trabajar están muy relacionadas principalmente con la encriptación de información, donde nosotros tenemos que entender, ok, hay información que yo tengo que estar encriptando. ¿Entiendo realmente encriptación? En realidad entiendo cómo desencripta una información a través de una VPN o a través de un dato que estamos manejando a nivel interno. ¿Por qué? Porque la idea de la seguridad siempre es tratar de mantener nuestra integridad y nuestra disponibilidad. ¿Por qué? Porque ¿de quién nos tenemos que proteger realmente? De personas, de amenazas físicas, porque nosotros como en nuestro activo, ¿verdad? Si lo vemos desde un sentido empresarial o desde un sentido personal, siempre vamos a tratar de proteger nuestro hardware, nuestro software y nuestros datos, porque estos son nuestros activos más importantes. Ahora bien, entendamos de que dependiendo de la naturaleza de los ataques que puedan recibir en el sentido de seguridad, podemos vernos desde dos puntos de vista. Recibir un análisis pasivo o un análisis activo de la información que se está queriendo obtener. Por ejemplo, si nosotros queremos saber la información de alguien más, aquí es donde viene un concepto de que en esto se apoya mucho, ¿verdad? A las personas que no tienen alto conocimiento de la parte de la tecnología. Que muchas de estas personas indican, ok, es que a mí no me gusta subir toda mi información en internet porque me da miedo que me la roben y que aquí y que allá. Pues es verdad. Porque entre más tú te expongas al internet, más fácil es obtener información, más fácil es analizarla, más fácil es buscar. De hecho, tenemos herramientas como el Maltelgo, que es una herramienta que nos permite hacer una minería de datos en todo el internet, en toda la información, hacer un mapa asociativo de la información que podemos tener ahí. Entonces, esa es una forma de obtención o un ataque pasivo, se conoce, porque yo estoy haciendo una obtención de información de una manera muy indirecta de la información que puede estar presentando esta persona, donde yo puedo consultar redes sociales, donde yo puedo consultar el mismo Google, donde yo puedo ir consultando y ahí sesgando la información hasta encontrar algo que me pueda observar algún patrón que yo pueda decir, ah, mira, yo puedo tomar un ataque a esta persona y hacerle tal cosa. Así es como inicia mucha del análisis. No es que un objetivo se vuelve inmediatamente un objetivo de ataque porque sí, sino más bien esto ocurre porque ya se ha estado analizando la información previamente y dice, ok, aquí esta persona vale la pena atacarlo, esta empresa vale la pena atacarlo. O yo puedo obtener un beneficio de hacer esto. Entonces, mucha de la información que también existe también el análisis de información donde yo te ataco directamente. Esto ya sería un análisis o un ataque activo, donde yo me puedo suplantar la información,
donde yo capturo información tuya, donde estamos inclusive capturando información que está trasegando entre un punto A y un punto B. Aquí es donde escuchamos, ¿verdad? Mucho de que no traten de no conectarse a redes abiertas porque puede ser muy peligroso. Ustedes pueden enfrentarse a un ataque de tipo activo, donde su información puede ser robada fácilmente, donde todo esto puede tener un alcance, ¿verdad? Ahora, a todo esto siempre va a estar relacionado a este esquema de causa y efecto, donde nosotros siempre vamos a estar relacionándonos con una amenaza que va a crear un ataque, esta va a explotar una vulnerabilidad y esta va a causar un impacto. Pero ¿cómo podemos nosotros controlar esto? Tal vez haciendo un control correctivo. ¿Qué podría ser un control correctivo? La simple implementación de algún reglamento, de algún NIS, de algún ISO, para nosotros disminuir ese impacto. También eso lo podemos proteger por medio de un control preventivo, donde ya tenemos algún reglamento o inclusive algún dispositivo que pueda prevenir esa vulnerabilidad. Porque muchas veces hay situaciones donde el servicio tiene que utilizarse de una manera específica. Y es ahí donde nosotros decimos, ok, a fuerza yo tengo que publicar mi servicio de cierta forma. Voy a tener, pero yo tengo presente que existe esa vulnerabilidad. Pero yo, ¿qué tengo que tratar de hacer? Controles preventivos que me puedan tumbar mi red, que me puedan vulnerar, que me puedan, etcétera, ¿verdad? Para lograr todos estos controles preventivos, nosotros ya tenemos que tener herramientas que hagan un control detector. ¿Por qué? Porque esto va a descubrir un ataque. Hay muchas herramientas de este tipo. Por ejemplo, aquí es donde nosotros ya tendríamos que tener un concepto bastante avanzado y entender. Le fue un momentito la conexión a Alex. Alex, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchas? Alex, eh, se te fue un poco la conexión. ¿Nos escuchas? ¿Ahí me escuchas? Ya, ahora sí. Ahora sí, disculpen. Sí fue como muy momentáneo. Ok. Perfecto. ¿Me indicas en qué punto se fue para retomar el tema? Está con lo de los firewall. Me imagino que ya está empezando a hablarles y el control detector. Ok, Exacto, por ahí. gracias. Entonces, ¿verdad? Aquí les comentaba que aquí tenemos que entender mucha de la diferenciación, ¿verdad? Ok, gracias ahí, ¿verdad? El control preventivo, ¿verdad? De que cómo este va a disparar, cómo este va a tratar de controlar, cómo vamos a detectar, pero aquí es donde tenemos que entender las diferencias de muchas de las herramientas que tenemos. ¿Por qué? Porque el control preventivo, ¿cómo lo vamos a lograr? Por ejemplo, con un firewall. Pero existen muchos de tipos de firewall. Existen herramientas dentro de ese mismo firewall que descubren estos ataques. Por ejemplo, un IDS es una herramienta que existe dentro de un firewall y que va a poder descubrir un patrón de ataque o alguna firma y te va a avisar de esa situación. O tenemos el IPS, que va a ser más bien una acción disuasiva, que va a reducir todo esto. Entonces, todas estas diferencias que nosotros tenemos que ir entendiendo, que son muy mínimas, pero que nos pueden llegar a inclusive a, a entender, ¿verdad? O a ver cuál realmente es mi necesidad de protección. Tenemos que entender que hay muchas herramientas, que hay mucho software eh, que podría, ¿verdad? Y dependiendo, tener un gasto que no necesariamente tengamos que incurrir.
Aquí es donde, por ejemplo, entran todas nuestras herramientas de open source, ¿verdad? Donde, pero para entender las herramientas de open source que nosotros podamos aplicar, tenemos que tener claros el escenario y el requerimiento de lo que vamos a hacer, porque esto sí es un asunto que tenemos que tener bastante claro con las herramientas de open source. No van a tener funcionalidades, pero muchas de esas funcionalidades están muy granuladas o están separadas entre sí y tenemos que aprender a hacer de que interactúen entre ellas. Esa es una situación que se da principalmente con herramientas de open source. Ahí el asunto que vuelvo a hacer el hincapié, esto se vuelve un asunto muy artesanal. ¿Por qué? Pasa algo. No es el mismo soporte que puedes tener de una herramienta o de un hardware que puedes tener de alguna empresa al soporte de open source. El soporte open source está muy específico a lo que puedas entender, ¿verdad? Con la comunidad y con lo que puedas ir aprendiendo. Entonces es un asunto de muy acumulativo, de mucha información que tienes que ir aprendiendo, acumular y ir entendiendo de poco a poco. Todo esto, ¿verdad? Es algo que ustedes tienen que ir entendiendo. De hecho, a mí me gusta mucho este esquema porque nos permite hacer un análisis realmente cómo podemos analizar nuestra red y cómo podemos ir viendo puntos que puedan a nosotros decir, ok, en tal punto yo tengo que tomar ciertas acciones porque esto es lo que me va a pasar. Esto es como un flujo que nosotros tenemos que autoanalizar, que nos permite ir más allá, ¿verdad? Del simplemente hecho de colocar un elemento. Aquí hay algo muy importante que a mí me gusta recordarles a todos. Nosotros como personas que especialmente hemos venido desarrollándonos en la parte de ciberseguridad, tenemos que siempre hacer una concientización social de lo que puede pasar y cómo prevenirlo. Las herramientas open source son herramientas que nos permiten a nosotros facilitar y extender el conocimiento de una manera gratuita. Pero para todo eso, nosotros también tenemos que ir enseñándole a todos los demás y hacer tener una conciencia social de lo que está y de lo que podemos tener. Porque en estas herramientas open source hay de todo. Desde herramientas que son bastante eh, legales hasta herramientas que pueden ser muy ilegales porque hay desarrollo de todo tipo. Tenemos que tener cuidado con lo que vamos a estar trabajando. Inclusive podríamos hacer nuestros propios desarrollos y ahí contribuir con la misma comunidad. A todo esto, la conciencia social que nosotros tenemos que ir presentando a todos los demás, debemos irlas dando siempre dando a las pautas de defensa que nosotros queramos y que tengamos que enseñarle a los demás. Ahora, quisiera presentarle algunas de las herramientas más populares, ¿verdad? Que se dan principalmente para la parte de ciberseguridad. Aquí tenemos el famoso Wireshark, ¿verdad? Que la gran mayoría lo conocemos, que esta es una herramienta que se da mucho para el análisis de seguridad, para el análisis de paquetes, para el análisis de cualquier flujo de tráfico. Es muy importante que cuando nosotros estemos trabajando con este tipo de herramientas, muchas de las herramientas del análisis sean principalmente para analizar tráfico, ¿verdad? Para analizar patrones, para analizar servicios, para analizar todo esto. Wireshark es una herramienta por excelencia todo esto. Para poder trabajar bastante bien con Wireshark, nosotros tenemos que entender muy bien los flujos de cómo se comporta el stack TCP/IP o si están trabajando con protocolos de señalización celular, por ejemplo, que cómo funciona SSL7, que cómo funciona M3U.
etcétera, ¿verdad? Todo va a depender del nicho de trabajo que estés haciendo, pero es una herramienta que les va a permitir a ustedes poder analizar todo esto. Después tenemos el SQL Map. Esta herramienta es bastante importante porque es una herramienta que nos va a poder permitir. Ahorita nos acabamos de quedar otra vez pegaditos. Creo que Alex está teniendo un poco de problemas con la conexión y ya casi lo volvemos a tener con nosotros para que continúe compartiendo este tema tan interesante. Alex, ¿Me escuchas ahí bien? ahora sí, te Ok, perdimos otra vez. ok. No sé si ahí ya se ve. Ahí está. Sí, perfecto. Disculpen, no sé, ahí el internet ha estado un poco inconsistente. Ujú. Adelante. Ok, entonces, ¿verdad? Nuestras herramientas, ¿verdad? Nosotros podemos acá tener herramientas de hacking que muchas veces cuando pensamos en ciberseguridad, ¿verdad? Eh, Pensamos principalmente en herramientas de hacking, pero esto no es a lo único a lo que se limita, ¿verdad? Lo que es todo esto. Tenemos también herramientas como Aircraft, que de hecho es una herramienta, ¿verdad?, que nos permite hacer auditorías de las redes inalámbricas para ver si verdaderamente están cumpliendo con ciertos estándares, que si está fácilmente vulnerable, que si puedo ahí obtener información, ¿verdad? Y después tenemos el EMAP, ¿verdad? Que esta es una de las herramientas más populares para poder analizar información, especialmente desde el punto de vista de servicios de dispositivos de red, donde podemos ver si realmente está cumpliendo o no. Después, una de las herramientas que tenemos, ¿verdad? Para la parte de seguridad y poder hacer nuestros propios laboratorios, tenemos lo que es el Metaxploit, ¿verdad? Esta es una plataforma de explotación, ¿verdad? Que nos permite hacer. Increíble cómo el Internet nos pone en ascuas de lo que va a seguir cada vez que Alex está así como en temas y mensajes súper interesantes. Eso le mantiene un poco la atención a ¿Verdad? este evento. Nos. Alex, Sí, te diste unos segunditos otra ok, vez. ok. Ahí me escuchas mejor. Aquí te estamos escuchando y viendo súper bien. Les Ok, explicaba que es parte de del efecto de poder mantenerlos atentos y ver qué va a pasar en cada vez que te quedas en silencio. Así que, este, vamos retomando. Ibas por, o sea, nos dejaste por el tema del Nmap, así que adelante. ok, te dejé por el tema de EMAP. Ujú. Ok, te comentaba, ¿verdad? Que el EMAP, ¿verdad?, es una herramienta que nos permite automatizar los procesos de identificar vulnerabilidades que se puedan dar, ¿verdad?, en aplicaciones de SQL, ¿verdad? De bases de datos. Si ustedes quieren analizar lo que son vulnerabilidades de este tipo, ¿verdad? Aquí nosotros es donde lo podemos aplicar, donde lo podemos gestionar, etcétera, ¿verdad? Además, ¿verdad? Que tenemos a Nessus. Nessus es una herramienta, ¿verdad? Que casi que junta todo esto y es una bastante popular a nivel de open source, ¿verdad? Que podemos sacarle provecho, que le podemos sacar provecho para poder analizar lo que son vulnerabilidades. Además tenemos, ¿verdad?, otro grupo de herramientas open source. Tenemos lo que es el OSEC, que es un sistema, ¿verdad?, de detección de intrusiones, ¿verdad? O un IDS, que está basado principalmente en host y nos permite monitorizar, ¿verdad?, en tiempo real y ver alertas y logs,
¿verdad? Es muy estable, es muy escalable a nivel de herramientas de open source para poder detectar vulnerabilidades que tengamos en nuestra red. El SNOR es un sistema también de intrusión, ¿verdad? Que nos permite hacer un análisis de IDS, detectar posibles problemas y monitorizar toda la red, ¿verdad? Es muy personalizable, de hecho en Cisco se utiliza bastante. Tenemos lo que es el OpenBAS, ¿verdad? Que este es un escáner de vulnerabilidades, funciona bastante similar a como lo hace el Nessus y es muy personalizable en el sentido. Después tenemos lo que es el Linux SE, ¿verdad? Que es un sistema que es casi que obligatorio que lo tengamos si tenemos un sistema operativo Linux, que nos permite gestionar, ¿verdad? Políticas para restringirle acceso no autorizado. Ahí nosotros lo podemos personalizar, etcétera, ¿verdad? Y después tenemos lo que es el TrueCrypt, ¿verdad? Que es una herramienta de cifrado de discos que es algo que se da mucho, especialmente cuando queremos encriptar información y cifrarlos para poder evitar, ¿verdad? Que la información se dé en todo esto. Alex, bien. Mientras Alex regresa, les recuerdo que pueden hacer sus preguntas y comentarios por el chat para aprovechar ahora que Alex termine, poder compartirles las respuestas a cualquiera de sus consultas. En el caso de que el tiempo se nos acabe, pues estaríamos enviando las respuestas por correo. Alex, te perdimos nuevamente unos segunditos. Aquí les estaba recordando que pueden hacer sus preguntas y comentarios y ya puedes continuar. Y O tal vez no. ¿Nos escuchas, Alex? Alex, hola, Alex. Creo que no lo hemos terminado de perder completamente. Vamos a ver si tenemos chance de recuperarlo en unos segunditos. Alex, ¿ya estás por ahí? Estás con el micrófono en silencio. Tienes que quitarle el silencio al ok, micrófono. ahí, Ya, ahorita. ahora sí me escuchas. Perfectamente bien. Ahora, ok, ok. Vamos a ver. Listo. Ahí me escuchas bien, Caro. Perfectamente bien. Ok, ok. Bueno, aquí, ¿verdad? Les mencionaba, creo que en las herramientas que les estaba mencionando, ¿verdad? Tenemos lo que es el OSEC, lo que es el SNOR, ¿verdad? El OpenBAS, el EMAP, ¿verdad? Tenemos muchas herramientas de todo esto. Ahora, aquí ya quería, ¿verdad? Empezar a concluir un poquito, ¿verdad? El tema. Las herramientas, ¿verdad?
Aquí ustedes se preguntarán, mira, yo no tengo tanto conocimiento en sistemas operativos libres, o yo no he escuchado esa herramienta, o yo no tal cosa. Aquí es algo donde yo más bien les digo, ¿saben cómo realmente podemos explotar entonces lo que es, por ejemplo, un IA en lo que es la actualidad? Yo creo que en la actualidad todos hemos escuchado lo que es el chat GTP. Aquí el chat GTP es otra herramienta que tenemos a mano. No sabes de sistemas operativos libres, no sabes de herramientas que, que estén relacionadas a todo esto. Saquémosle provecho al ChatGTP. El ChatGTP es una IA open que ustedes pueden sacarle provecho. De hecho, era un tema que digamos que es muy reciente y yo me puse a investigar, a analizarlo aquí recientemente. Y déjenme decirles de que si ustedes tienen desconocimiento de cómo gestionar o cómo utilizar eh, todo esto, ¿verdad? Pues es la salvada de muchos, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Vamos a ver. Acá es donde nosotros tenemos que darle provecho a todo esto, que es algo que nosotros. Pero ahora, ¿cómo realmente lo tenemos que utilizar? Muchas veces él te puede dar información, pero nosotros tenemos que enfocarnos en dos preguntas, en el qué y en el cómo. En el qué es lo que estamos buscando y en el cómo y en el cómo. Por ejemplo, ahí ustedes dirán, mira, yo nunca he utilizado Snort, no tengo la más mínima idea de cómo utilizarlo. Entonces empezamos con cosas tan simples como, ¿qué es Snort? ¿Verdad? Ahí Snort, ahí lo que es el chat GTP te va a estar dando una respuesta, te va a estar dando cómo es esto. Ahora, ya esto, aquí es un qué. Ahora vamos a hacer un cómo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo instalar Snort? Herramientas open source. Aquí, no, aquí ya van a tener una funcionalidad mucho más sencilla, mucho más específica de lo que nosotros vayamos a necesitar. Se va a facilitar. Vean ahí, los comandos, ahí nos va brindando comandos a todo esto. Claro que existen muchas alternativas al chat GTP, ¿verdad? Aquí lo que principalmente nos tenemos que enfocar es a sacarle ese provecho. No importa el tipo de IA que te llegues a utilizar o cómo le llegues a utilizar, sino que le des el uso que realmente le puedas sacar el provecho a lo que es. Por ejemplo, esta lista tan simple y sencillamente, ustedes la copian y ya les queda ahí una alternativa a poder utilizar esto. Aquí ustedes ahí le dan ejemplo de configuración del snort.conf. Aquí una especificación tan simple como esta nos puede facilitar ir más. Bueno, mientras Alex regresa con la conectividad que se le volvió a perder un poquito, em, de acuerdo a este tema del chat GPT, yo creo que es un tema que ahorita está muy en auge, sobre todo desde el proceso de educación, pero también justamente como indicaba Alex, de las oportunidades que tenemos a la hora
de poder aprender con el ChatGPT y poder obtener más información, ¿verdad? Esta herramienta, como otras de inteligencia artificial generativa, nos permite compartir datos de calidad y conocer eh, más sobre muchas áreas de conocimiento que tal vez no conocemos, ¿verdad? Parte de que estas herramientas se transformen en un recurso para el bien y no para el mal, va a depender de nosotros y la calidad de datos que vayamos generando y construyendo con ellos. Entonces creo que ese es un valor interesante. Me gustaría conocer tal vez si me comparten por el chat, si ya han utilizado el chat GPT y qué aplicaciones les han dado, o si es completamente nueva. Vamos a ver los primeros comentarios por ahí. En que han utilizado este tipo de herramientas para fines exploratorios de la herramienta. Ok, eso nos indica Catherine. Me imagino que también para familiarizarse, porque es todo un proceso, ¿verdad? Yo también hice la prueba eh, de comprender cómo funcionaba esta relación con el ChatGPT. Y bueno, creo que uno de los principales desafíos que debemos tener en cuenta es saber y aprender a hacer las preguntas correctas para poder recibir la información que estamos realmente buscando. Andrei dice que lo ha usado de preguntarle por recetas de cocina hasta para preguntas filosóficas. Sí, uno puede entretenerse tamaño rato con el ChatGPT haciéndole diferentes preguntas. Juan Pablo dice, no la conocía. Bueno, pues esta herramienta fue pues liberada, por así decirlo, y bueno, ahí tal vez Alex me puede corregir. El año pasado, por ahí de noviembre, fue que se hizo el boom del uso del chat GPT. Ha sido una herramienta que se ha utilizado mucho en el sector de educación, tal vez por eso mucha gente inclusive ha estado un poco escéptico, ¿verdad? Porque así como podemos preguntarle sobre recetas de cocina y filosofía, pues también ChatGPT es muy bueno haciendo ensayos y respondiendo preguntas de tareas. Entonces, hemos caído, sobre todo en el sistema educativo, en esas dudas y esos temores de a quién estamos evaluando, a nuestros estudiantes o a ChatGPT. Pero como vemos ahora con los ejemplos que está planteando Alex, pues ChatGPT, más allá que para resolver tareas de universidad o escuela, pues nos da un recurso para poder aprender muchísimo más de todas estas herramientas que hay, porque como bien dice Alex, la clave está en la investigación. Tenemos que investigar, indagar, explorar y experimentar con todas estas herramientas. ¿Cierto, Alex? Creo que por hablar tanto lo perdí nuevamente, ¿vieron? Bueno, estoy segura que pronto va a regresar. Por lo pronto, Eric nos dice que de muchas formas, pero el máximo provecho lo ha obtenido para crear consultas para casa de amenazas KQL. Ok, muy bien. Bueno, como ven, este tipo de herramientas están, pues, primero revolucionando los procesos de búsqueda, de aprendizaje y de creación de conocimiento. Entre mejores sean las preguntas que planteemos a este tipo de herramientas, más fuerte y maravilloso va a ser el contenido que vaya generando. Y que en el caso de los que están en el ámbito académico, pues parte del trabajo que debemos hacer eh, es ir enseñando a los estudiantes cómo poder utilizarlo de una mejor manera. En el caso personal y familiar, pues también este es el tipo de herramientas que nosotros como papás y mamás vamos a tener que también acompañar el proceso y el uso de este tipo de herramientas con nuestros hijos e hijas. Entonces también tenemos que aprender y practicar. Alex, ya ahora sí, te veo. Sí, ahora sí me ves. Eso, es fantástico. Bueno, aquí ya estábamos conversando un poco de ChatGPT. En el chat puedes ver ejemplos de cómo lo han estado utilizando, algunos que de plano no habían escuchado la herramienta todavía, pero otros que sí le están dando un muy buen uso, por dicha, un uso positivo, porque esta herramienta se podría utilizar para el bien o para el mal, ¿cierto? Correcto, correcto.
De hecho, aquí, por ejemplo, aquí ya ahí me cargaron los otros. Por ejemplo, acá en la configuración, ¿verdad? Tenemos de cómo él detectar escaneos, de cómo levantar estos flags, ¿verdad? Incluso aquí le plantea una herramienta, ¿verdad? O un ejemplo, así, algo tan específico como eso, porque aquí es muy importante que seamos bastante específicos, ¿verdad? Un ejemplo con Snork, detecte phishing. Phishing, ¿verdad? Como sabemos, es un ataque, ¿verdad? Donde se está haciendo un post y que esto se va a estar haciendo una relación. Entonces, por ejemplo, que él haga un análisis de que si en la solicitud, en el cuerpo, en el body, ¿verdad? Existe este tipo de encabezados. Incluso ahí como lo di, con Icto, OAS, como lo está mencionando ahí Don Kenneth, correcto. Esas son muchas de las herramientas de que nosotros podemos tener acá en todo esto, pero lo importante es que aprendamos a granular la información, porque muchas veces tenemos el conocimiento, pero necesitamos como ese punjoncito. Ahí es donde nosotros tenemos que sacarle provecho, ¿verdad? A lo que es con el ChatGPT, ¿verdad? A analizar cada una de las herramientas que podemos tener. A todo esto, ¿verdad? ¿Qué es la idea, verdad, con herramientas open source que podamos tener o que podamos sacar provecho? De hecho, déjenme ver. em, ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos un poquito cortos todavía, ya de tiempo. Caro. Alex, ya estamos a punto de cumplir la hora, Ok, ¿cierto? Entonces sí podemos ir tal vez aterrizando. Sé que podemos tal vez, y si incluso la audiencia está de acuerdo, pues extendernos unos minutitos más y si vos podés, en vista de los pequeños ok. casos que hemos tenido. Vamos a ver. Porque una de las herramientas más poderosas que nosotros podemos tener, por ejemplo, con lo que es el análisis de lo que es la parte de red, es herramientas como el sistema operativo Kali. El Kali Linux es un sistema que nos va a permitir a nosotros hacer las auditorías, hacer todo lo necesario, Nessus, ¿verdad? Correcto, que nos permiten, ¿verdad? Analizar. Ok, vamos a ver. 130, 182.31. Ok, acá por ejemplo tenemos lo que es el Metasploit, ¿verdad? Que es una herramienta con la cual nosotros podemos eh, utilizar para poder hacer algunos análisis, ¿verdad? Tenemos muchas herramientas que podemos aquí aplicar. De hecho, déjenme ver. Por acá tenía el de los ¿Ok? Acá, por ejemplo, tenemos la herramienta de Nessus. Esta es una herramienta que nos permite hacer escaneos de seguridad, ¿verdad? Aquí tengo algunos ejemplos que ya he escaneado. Por ejemplo,
esto te permite hacer un escaneo de bastante exhaustivo, ¿verdad? De posibles vulnerabilidades, ¿verdad? Que podamos tener ahí, que podamos aplicar, que podamos tener presentes. Lo importante acá es que ustedes, cuando estén analizando esto, ¿verdad? Podamos nosotros ir analizando, ¿verdad? A qué podemos sacarle provecho, la descripción de la vulnerabilidad que nosotros podemos tener, una solución, que eso es una ventaja que tiene acá Nessus, ¿verdad? Que no solamente te dice que en qué estás mal, sino te propone una solución para poder analizarlo. De hecho, Kali Linux es uno de los sistemas operativos más utilizados, ¿verdad? Para poder analizar todos los servicios. De hecho, déjenme ver por acá. Ahí, por ejemplo, ¿verdad? Ya lo que es Linux trae algunas herramientas, ¿verdad? De que con algunos scripts que les puede permitir a ustedes, ¿verdad? Hacer análisis. Déjenme ver por acá. Por ejemplo, esta es una de las vulnerabilidades que ya presentaba el Metaexploit, donde aquí estamos, por ejemplo, montando esta ruta remota, porque aquí una vulnerabilidad que presenta es con el NFS, donde nosotros podemos hacer una conexión remota. Y lo más preocupante, por ejemplo, acá, es de que está haciendo, permitiendo un montaje remoto de las librerías internas, ¿verdad? A la parte de raíz. Entonces podemos acceder a todo lo que está internamente, ¿verdad? En todo lo que es estas herramientas de open source, nosotros tenemos gran cantidad de cosas que podemos hacer. Acá, como mencionaban, ¿verdad? Como el NICTO, el ENMAP es una de las más importantes, ¿verdad? El ENMAP es una de las que les va a permitir a ustedes poder analizar lo que son servicios que estén abiertos, servicios que puedan estar ahí, ¿verdad? Y que ustedes necesiten cuidar, que ustedes necesiten cerrar. Por ejemplo, acá les está demostrando puertos que ustedes pueden tener abiertos. Dentro de los aspectos de seguridad, por ejemplo, esto es algo muy importante. Puerto 23 es para conexión remota. Pero si ustedes han estudiado un poco la parte de seguridad, la mayoría sabemos de que puerto 23 es un puerto prohibidísimo tener abierto en una red, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podemos ver todo lo que está pasando a través de la red, todo lo que va a estar ahí es encriptado, es información donde pueden ustedes verse expuestos, ¿verdad? Entonces, todos estos tipos de análisis, ¿verdad? Aquí es donde ustedes tienen que ir enlazando, ¿verdad? De cómo irle sacando provecho. Tienen que irle sacando provecho de cómo tal vez decir, ok, sé un poquito de esto, puedo utilizar ChatGTP o cualquier IA que ustedes consideren ahí pertinente para que me responda tal vez el desconocimiento que tengo e irse haciendo ejemplos. Esto es un asunto, ¿verdad? Con las herramientas de open source. Aquí el mayor trabajo que ustedes tienen que realizar siempre es investigación. Investigación. Guardar siempre sus ejemplos, tratar de mejorarlos, tratar de generar interfaces entre herramientas. ¿Para qué? Para que la información pueda ser más controlable, más rica en lo que ustedes puedan tratar de hacer en la parte de seguridad. Todo eso, ¿verdad? Va a depender de los alcances. De hecho, si aquí hay, hasta donde sea de verdad, si son estudiantes, esto es un nicho que ustedes pueden ir sacando, ¿verdad? Ventaja para poder ir haciendo investigación y background en lo que ustedes están tratando de conocer,
¿Por qué? Porque el desarrollo de la parte de seguridad es, ahí tenemos bastante área de trabajo, ahí hay bastantes empleos que se han venido desarrollando. Entonces, todo esto, ¿verdad? Es bueno que ustedes lo conozcan, pero que también sepan explotarlo. Y que y muy importante, que herramientas como el Metaxploit, como el Kali, y que ustedes vayan ahí viendo, tenemos que caer en cuenta en algo. Hay que ser responsables con este tipo de herramientas, porque podemos, así como podemos obtener mucha información, podemos utilizarla para lo que no es correcto, ¿verdad? Entonces, a todo esto, ¿verdad? Eh, estas herramientas, ¿verdad? Son las que ustedes pueden ir buscando, ir desarrollando. Hay muchas que podemos tener acá en todo esto, ¿verdad? Y que ustedes pueden, ¿verdad? Dependiendo del caso, irse especializando para poder ustedes volverse auditores de sus propias redes, de sus propios sistemas y poder analizarlos como ustedes lo requieran. ¿Ok? Ya con esto, ¿verdad? Aquí estoy concluyendo un poco, ¿verdad? Con todo lo que está relacionado a este tema de lo que son herramientas open source. Eh, ahí ya les comparto, ¿verdad? Una lista de las herramientas que están aquí presentes. Bueno, creo que perdimos a Alex por última vez. Quería darles las gracias por todas las preguntas e incluso respuestas que se han dado entre ustedes. Estos espacios justamente son de esta co-creación de conocimiento, ¿verdad? Todos tenemos mucho que aportar y es importante que compartamos esas experiencias para que nuestra base de conocimiento siga ampliándose. Como les dije, pues las preguntas, si tenemos chance y Alex vuelve por una última vez, vamos a poder responder un par de preguntas y si no, pues no se preocupen porque compartiremos las respuestas por correo. Recordarles que los CyberSec Meetups se hacen una vez al mes, así que estén muy atentos a las redes sociales para ver nuestra próxima edición el próximo mes de marzo. Y además, si se perdieron por algún motivo alguno de nuestros temas anteriores del año pasado o de enero, pues pueden encontrarlos en nuestro canal de YouTube. Así que pueden buscarnos como CyberSec Cluster y aprovechar todo ese conocimiento, que por favor compártanlo, disfrútenlo, aprendan, compartan sus experiencias y conocimientos también, sus dudas. Si hay temas que quieran compartir o que quieran que nosotros podamos exponer, también son bienvenidos. Así que de parte de CyberSec Cluster, de verdad les damos las gracias por formar parte de estos espacios y nos vemos el próximo mes.